Lo estáis siguiendo en esta primera webinar que desde CECOBI hemos organizado con la inestimable ayuda y colaboración de MAPFRE. En primer lugar, me gustaría dar las gracias y destacar la presencia con nosotros de Manuel Martín, que es el director editorial de MAPFRE, que procederá a la clausura de esta webinar. El título genérico que hemos decidido para este encuentro es garantizar la viabilidad futura de la empresa familiar y qué soluciones o herramientas podíamos tener para ello. Contamos con Ángel Crespo, que es un experto en el tema. Ángel es el director de negocio de previsión social empresarial en MAPFRE España desde el año 2014. Lleva más de 20 años de experiencia en distintos puestos en previsión social empresarial, interviniendo en distintas soluciones en empresas de ámbito nacional. Es iniciado en ADE, certificado en EPA, además de máster en gestión financiera, entre otros títulos y cosas que tiene. Sin más dilación, Ángel. Muchas gracias, Pedro. Estamos deseosos de escucharte. Muchas gracias por y ojalá que pueda servir y que bueno, pues podamos transmitiros algunas de las soluciones que en materia de previsión social empresarial en MAPFRE pues ponemos un poco en marcha a empresas de todos los tamaños. Empresas, cuando hablo de todos los tamaños, es desde la empresa familiar más pequeña y la que constituye gran parte del tejido empresarial de este país y hasta la empresa más grande. Las diferencias cuando hay que hablar de soluciones en materia de previsión social empresarial pues son que en la empresa pequeña no se llegan a veces a contar y a entender y por lo tanto no se pueden implementar o aplicar. Y las empresas grandes pues parten con un conocimiento de estas ideas o de estas soluciones que ponen en práctica. No hay ninguna diferencia entre ser una empresa grande y una pequeña. Todas se pueden poner en práctica distintas soluciones en materia de previsión. Y por lo tanto, hemos preparado una pequeña presentación que luego, supuestamente, desde la asociación se enviará a las empresas que están apuntadas en este evento y en esta webinar. Y agradeciendo mucho a Pedro, a John y, por supuesto, a CECOBI esta oportunidad, queríamos enseñar una pequeña muestra de estas soluciones que MAPFRE aporta a las empresas de cualquier tipo de tamaño y de cualquier tipo de situación. ¿De acuerdo? Antes de entrar en ella, pues simplemente me gustaría comentar que ha habido distintas reformas que nos están afectando en materia de jubilación, en materia de seguridad social. Ustedes conocen gran parte de ellas, donde lo que se está viendo es pues que nos vamos poco a poco hasta los 67 años, que eso terminará la reforma transitoria en 2027 y ahí nos podremos jubilar con 67 años al 100% de nuestra pensión. No será para todos, porque si a los 65 años tú ya llevas 38,5 años de vida laboral, podrás jubilarte con el 100% de la pensión a esos 65 años, sino tendrás que ir al salto a los 67. Ha habido otra reforma que también ha afectado, por supuesto, a todas las personas, que es básicamente que nos cogen no ya los últimos 15 años de bases cotizadas, en donde antiguamente, como saben, pues desde esos últimos 15 años de bases cotizadas nos hacían una media y nos generaba una base reguladora, es decir, nuestra prestación de jubilación. Y por eso, pues algunos autónomos subían su base a una base máxima en esos últimos 15 años para recibir una prestación máxima, ¿no? Eso ya se ha ido transformando también y en pleno año 2022 hemos acabado con otra de las reformas que nos ha llevado ese periodo de conteo desde los 15 años hasta los 25 años ya, es decir, nos cogen los últimos 25 años de vida laboral. Y por lo tanto es posible que en este camino haya otra reforma más y se va a alargarnos de esos 25 a los últimos 35, o por qué no, a toda la vida laboral. De tal manera que si metes cotizaciones de las nóminas en donde estabas trabajando, de las cotizaciones que hacías a la seguridad social y metes las pequeñas y las juntas con las últimas, que se suele comprender que tienes algo más de salario, pues tu media de prestación de jubilación bajará en torno a un 20 o un 25% de prestación. Por lo tanto, la idea es poner más lejos la jubilación y además ponerla un poco con menos prestación de jubilación que como la conocemos ahora. Y sin duda estas reformas lo que buscan es dotar de solvencia a un sistema de seguridad social, de reparto y solidario como el que tenemos en este país, que se nutre de que haya muchos cotizantes presentes y futuros que puedan sujetar a esos cotizantes futuros a un montón de pensionistas que seremos en este país dentro de 15, 20 o 25 años, porque ahí viene también la parte del baby boom, donde tendremos una explosión de gente mayor, ¿no? Gente mayor que tendremos ganas de vivir y por lo tanto hay que intentar buscar un complemento de ahorro, bien desde el bolsillo individual, que me genere un ahorro hacia la jubilación, o bien desde el bolsillo de la empresa e intercalar esas soluciones desde el bolsillo de la empresa. Y si se fijan, por ahí también han ido otras intenciones o el gobierno va reforzando ese segundo pilar. Digamos que dentro del sistema de pensiones tenemos tres. El primero sería nuestra seguridad social. El tercero serían nuestras capacidades de ahorro privado, de nuestro bolsillo individual.
Y el segundo es el que parece que están reforzando más, es decir, la capacidad de la empresa de cualquier tamaño para intentar buscar unas soluciones de ahorro de cara a la jubilación de los propios empleados. Claro, si al empresario yo le tengo que comentar que además de cotizar por la seguridad social de ese empleado, además tiene que hacerle una hucha complementaria, porque lo que está cotizando por este empleado se lo está gastando mi padre, que sigue vivo y cobrando de pensionista, y para él es posible que no le llegue, quizá el empresario ya se hunda definitivamente porque no pueda pagar muchos más impuestos, con lo cual se buscan distintas soluciones pues, para encontrar esa vía, ese milagro que permita que tengamos una calidad de vida en el futuro y que tengamos unas prestaciones similares con las de ahora. Por lo tanto, con su permiso, les voy a compartir la pantalla de una presentación que hemos generado con 3 o 4 ideas en este sentido y con el fin de que ustedes por lo menos las conozcan, las entiendan y sepan que existen. Otra cosa es que luego quisieran aplicarlas o les puedan valer para alguna de las circunstancias o situaciones. Vamos a empezar con un módulo de la presentación y si vemos el breve índice que hemos preparado, donde nos vamos a enfocar en una de las problemáticas de la empresa familiar, de la empresa de la pyme, donde busca en algún momento, y con todo esto que ha pasado, desde los condicionantes del COVID, todo lo que está pasando ahora con otras situaciones en periodos de guerra, en donde estamos en Europa en estos momentos, hay empresas y empresarios que empiezan a buscar soluciones en materia de reestructuración de plantillas. Básicamente, ¿qué soluciones existen cuando yo tengo un caso de una persona con una cierta edad en donde yo busco una salida de esa persona, ¿no? Y esa baja, ese despido, como lo conozco de una manera clásica, si yo no conozco que existen otras soluciones, voy a implementar un despido como yo conozco que puedo implementarlo. Es decir, intentar dar una causa ETO, de las 4 que existen, económica, técnica, organizativa y de producción, argumentar ese despido en base a esa causa y tratar de buscar un 20 días por año trabajado con límite de 12 mensualidades, que es un despido objetivo procedente. ¿Qué está sucediendo? Hay muchas empresas que han estado implicadas en ERTE y por lo tanto no tienen esta figura ya de despido o al menos tienen que hacer un mantenimiento o salvaguarda del empleo durante 6 meses. Hay otras empresas que equivocadamente entran en conflicto con el empleado buscando esta salida y esperando que el empleado acepte esa condición de despido objetivo procedente. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente esto se suele resolver en un acto de conciliación, en donde probablemente sea el juez el que determine que es un despido improcedente o incluso peor, un despido nulo. Y por lo tanto nos encarezca mucho esa, digamos, pago de indemnización que tendría que realizar en un momento. Por lo tanto, vamos a ver otras soluciones alternativas en este primer capítulo, en donde veremos bueno, pues soluciones en materia de reestructuración de plantillas, como veis ahí. Pasaremos a otro bloque de soluciones para la transmisión de las empresas, otra de las grandes problemáticas cuando vamos a ceder en herencia, la transmisión de estas participaciones, o cuando queremos darle una continuidad al negocio, bueno, donde a veces no encontramos una solución, pues donde MAFRE intentamos asesorar en búsqueda de ella. Y por último, un último concepto que nace con la CPSV de empleo y con los planes de pensiones de empleo y con los nuevos límites, buscando esa parte de ahorro colectivo hacia la jubilación, que como alternativa a estos instrumentos, que a veces son demasiado estrictos, pues son los grandes desconocidos y serían los seguros colectivos de ahorro a jubilación. Por lo tanto, vamos a entrar en el primer tema. Espero que sea interesante para ustedes. Repito, hay muchas otras más, pero hemos intentado concentrar en estas ideas las soluciones que podemos aportar desde MAFRE. Y empecemos por esta primera parte. En la primera parte lo que podemos ver en pantalla es algunas de las preguntas que se están produciendo hoy por soluciones en materia de reestructuración. ¿Cómo puede actuar una empresa para encontrar una solución con un empleado de una cierta edad? Pues hay distintos misterios que intentaré resolver en esta breve sesión. Uno de los primeros es, ¿puedo continuar trabajando? Digo usted, después de mi periodo de jubilación, después de mi edad de jubilación ordinaria, ¿yo podría continuar trabajando? Y por supuesto que se puede, exceptuando algunos convenios que expresan directamente a la edad de jubilación obligatoria que tiene que aceptar ese trabajador. El resto de los convenios en este país, por sorpresa de muchos, no te obligan a jubilarte en una edad determinada, sino que la jubilación en este país es un derecho, no una obligación. Y ojo con este concepto. ¿Por qué? Porque lo que nos estamos dando cuenta desde el sector es que la gente no es que no tenga ganas de jubilarse, es que a veces por razones económicas no puede jubilarse. Es decir, necesito seguir trabajando para seguir aceptando mi salario, porque la diferencia entre mi último salario con respecto a mi primera pensión es tan drástica y es tanto el salto que yo no es que no tenga ganas de irme corriendo a los 65, es que no puedo. Entonces necesito seguir trabajando. Esto es una cosa curiosa que leímos en un artículo de periódico hace unos años, donde el empresario, y ojo el dato, llevaba a su empleado de 69 años a un juicio y le decía, señor juez, ponga fin a esta relación laboral. El empleado mío, imaginemos que se llamaba Antonio,
sigue trabajando conmigo, ha pasado sus 65 años, periodo de jubilación, y a los 69 este señor sigue viniendo a trabajar conmigo. Entonces, por favor, señor juez, ponga fin a esta relación laboral. El juez estipula y sentencia que efectivamente se puede poner fin a esa relación laboral y que eso se llama despido o reconocimiento de improcedente desde el origen, y tiene usted que pagarle 366.000 euros de indemnización a este señor. Yo creo que en ese juicio ese empresario se desmayó, o creo que buscó alguna alternativa más barata, que podría ser incluso, no sé, un asesino a sueldo que le quitara el problema de encima, le saldría algo más barato que el propio despido. Es decir, se encontró con una causa que él no conocía y que no tenía preparada, y es el envejecimiento de su propio empleado y su decisión voluntaria a la hora de jubilarse o no, que será probablemente por razones económicas. Y eso está sucediendo, y es una amenaza latente en donde vemos desde MAFRE algún tipo de solución que ahora explicaré. Otra de las dudas es, ¿me puedo anticipar la jubilación? Oiga, ¿puedo irme 2 años antes o hasta 4 años antes en función de mi salida de la empresa desde mi jubilación ordinaria, sea esa los 65 o los 67? Y en ese caso, ¿por qué no lo podría hacer un trabajador de manera voluntaria a los 63? Recibir una jubilación anticipada. ¿Qué le costaría a la empresa que ese empleado tomara esa decisión? Porque sin duda ahorraría costes salariales futuros de ese empleado, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo enfocamos esos otros premios a buscar esa fórmula de jubilaciones anticipadas? Por último, otra de las dudas, las extinciones contractuales. ¿Solo van por despido en este país? ¿Hay que hacer la figura del despido obligatoriamente para rescindir una relación laboral? ¿O resulta que existen fórmulas de acuerdo, como podríamos llamar las bajas de mutuo acuerdo, o las bajas incentivadas, que no necesitan un despido en el origen, y a veces la empresa es que no puede articularlo como tal, y por lo tanto buscan una solución alternativa? Pues efectivamente existen. Y les queremos contar que desde MAFRE, bueno, pues controlamos distintas soluciones y explicamos, por supuesto, y asesoramos en profundidad a la empresa que nos reclame, vuelvo a repetir, sea del tamaño que sea la empresa que nos reclame, para hacer un estudio de estas situaciones. Y entonces, desde el sector, lo que hacemos es separarlas entre las 4, digamos, fórmulas que existen hoy alternativas a ese despido. Tendríamos con despido en el origen, que tendríamos 2 fórmulas, los despidos colectivos en este país, a diferencia de los ERTES, que son suspensiones temporales de empleo, estos sí que son extinciones contractuales, y depende que tú tengas un despido colectivo, pues que eches o despidas o no tengas más remedio que despedir a un porcentaje de tu plantilla, en función del tamaño de tu plantilla, y a todos a la vez en un periodo de 90 días, entonces estarías articulando un expediente de regulación de empleo, un despido colectivo, y como tal, tendremos que tener cuidado con esa figura, pues que perdemos de mano el despido, el empresario pierde de mano el despido y se pone a negociar con una magistratura de trabajo o una representante sindical, si lo hubiera, a la hora de articular de qué manera esas personas de más de 55 años pueden salir de esa empresa afectadas por ese expediente de regulación de empleo. Se busca generar un sistema de rentas que han podido ver en la televisión. Pues, por ejemplo, el Corte Inglés ofrece a sus empleados de 55 años en adelante, lo estoy inventando, el 75% de su salario actual garantizado, más el 100% de sus cotizaciones futuras a la Seguridad Social, hasta los 64 años, momento que adelantando un año sus jubilaciones, estas personas se jubilarán. Y entonces hacen ofertas de los despidos colectivos que no van a un capital alzado, sino que van a sujetar una garantía de rentas que este empleado o empleada percibirá en su domicilio a día 28 de cada mes en rentas garantizadas con un porcentaje de sus salarios importantes y sobre todo sujetando sus cotizaciones a la Seguridad Social, que son muy importantes a la hora de que nos vayan a hacer la cuenta de esos últimos 25 años de cotizaciones que tenemos. De la misma manera que ven en pantalla sus despidos colectivos, podemos articular exactamente la misma solución con despidos individuales, que les llamamos prejubilaciones. Es decir, de la misma manera que existe esa figura en despidos colectivos, varias personas a la vez, si yo tuviera un caso de 57, 58 años, pongamos, con una cierta antigüedad, lo que buscaría sería una solución para transformar ese despido en una jubilación anticipada y con el mismo importe de lo que yo he valorado de la indemnización de despido y con la misma fiscalidad, que eso también es interesante, en donde yo pudiera transformar ese despido en decirle a mi empleado o empleada, creo que tengo una solución para ti que podría ser que te fueras a tu casa despedida, pero con el 85% de tu salario neto actual, más el 100% de tus cotizaciones a la Seguridad Social, hasta los, y pongamos una fecha, 64 años, momento en el que aceptarás tu prestación de jubilación y te jubilarás. Es decir, te doy una continuidad a tus ingresos mensuales y a tus cotizaciones futuras a la Seguridad Social y rescindo la relación laboral con el despido. ¿Por qué lo separamos hacia la izquierda, opciones con despido y opciones sin despido hacia la derecha? Pues porque realmente el escenario cambia mucho y eso es lo que queremos contar al empresario antes de articular cualquier solución que necesite articular.
Con despido en este país lo que existe es un derecho a una prestación de desempleo. Y esa prestación de desempleo se pone automáticamente cuando hay un despido en el origen. Y esa prestación de desempleo, si dura ese máximo que tiene el desempleo, que son, como saben ustedes, 2 años, lo que hace es un doble pago. Lo que pasa es que uno se ve por delante y otro no se conoce porque va por detrás. El primer pago que te hace el desempleo es una renta, vamos, 1.000 euros al mes de desempleo y durante 2 años. Perfecto. Y eso es lo que empezarías a percibir una vez despedido. Lo importante de la figura del desempleo es que además por detrás cotiza a tu seguridad social y en la misma base en la que estabas en activo, no por el volumen de la prestación, sino por la base de cotización, estando en máximas, y este año la base de máxima supera 4.100 y pico euros al mes, te recogería esas cotizaciones a base máxima y empezaría a pagar 1.000 y pico euros por detrás de ti a tu cotización a la seguridad social en bases máximas. Por lo tanto, es importante que los despidos, esta figura exista porque le dará 2 años, digamos, de ingresos y sobre todo porque aliviará sus cotizaciones a la seguridad social porque es el propio desempleo el que se encarga de cotizar. Esa figura desaparece cuando la opción es sin despido, cuando se hace un acuerdo, porque ese empleado o empleada no tiene derecho a esa prestación de desempleo y eso hay que valorarlo. El por qué también las separamos con despido y sin despido es porque existe una exención fiscal en este país que llega hasta el límite de 180.000 euros, y se dice pronto, que permite que hagas una transferencia de esa indemnización desde el bolsillo de la empresa hasta el bolsillo particular de la persona que ha sido despedida y que te limita hasta unos magníficos máximos 180.000 euros exentos en caso de ese despido. Bien, esa figura también la perderíamos, o esa exención fiscal también la perderíamos, si nos vamos a las opciones que existen sin despido en el origen. No tendríamos desempleo, ni tampoco tendríamos esa exención fiscal. Entonces, por tanto, ¿por qué empiezan a existir también operaciones sin despido? Porque muchas empresas en este país no pueden despedir, o porque muchas empresas en este país no quieren hacerlo, porque digamos que lo que dejan, siempre que estamos en este tipo de procesos, es importante la persona que se va. Pero también es muy importante las personas que se quedan dentro de esa empresa, porque ven cómo actúa la empresa en un momento determinado del tiempo. Y siempre decimos lo mismo. El que se va en esta materia es importante, pero los empleados que se quedan entendiendo la solución que ha puesto su empresa generará que esos empleados que se hayan quedado con menos edad tengan o no tengan una mayor o menor productividad o una fórmula de buscar una salida en este momento. Luego hay otras empresas que han estado en él y que no pueden despedir porque tienen que hacer una salvaguarda del empleo durante 6 meses a costa de que su incumplimiento tendrían que devolver las exoneraciones al tesoro de las que se han beneficiado y por lo tanto buscan otras fórmulas de acuerdo. Y entonces ahí aparecen otras 2 etiquetas que ven a la derecha de la pantalla, las bajas por mutuo acuerdo y las bajas incentivadas. Y se lo explico enseguida antes de ver un poquito los esquemas. Las bajas por mutuo acuerdo es lo mismo que las prejubilaciones, salvo que no hay un despido en el origen. Hay un acuerdo entre empresario y trabajador. Hola, buenos días, Antonio. Creemos que puedes irte a tu casa con este acuerdo, que sería que te fueras con el 70% de tu salario actual, más el 100% de tus cotizaciones a la seguridad social y hasta el momento de, y ese momento es el que encontramos, qué puerta de salida tendría para anticipar voluntariamente su jubilación frente a la ordinaria. Y esos cálculos los hacemos y se llaman bajas por mutuo acuerdo. Claro, si tú me vas a despedir y yo no tengo un premio, voy a restringir de manera voluntaria mi relación laboral, necesito un algo. Necesito que me dejes un algo que a mí me valga para llegar hasta mi edad de jubilación. Vale, a esas opciones sin despido en el origen las llamamos bajas por mutuo acuerdo. Y entonces el botón cuarto, ¿qué serían las bajas incentivadas? Bueno, pues las bajas incentivadas hubieran resuelto el problema de este empresario que llevó a juicio a su empleado de 69 años. Lo hubiera resuelto si lo hubiéramos podido contar. Y le hubiéramos contado que a lo mejor ese empleado a los 63 años, cuando los hubiera cumplido, o a sus 64 o a sus 65, ya son edades legales para que de manera voluntaria hubiera accedido a su jubilación. Este empleado no hubiera querido porque hubiera dicho mi pensión es muy pequeña. Y más si la anticipo, porque me penalizan por anticipar la jubilación y por lo tanto me queda muy poco. No, esto no lo quiero. Quiero seguir continuando en la empresa. Y ese empresario le hubiera podido decir, perdona, si me traes la resolución de jubilación ahora cuando cumples 63 años, te vas a llevar un complemento de rentas a tu pensión de jubilación, y me lo invento, de 500 euros mensuales, de tal manera que tú vas a cobrar tu pensión pública y te acabo de poner una pensión privada que te acompañará con estos 500 euros todos los meses, imaginemos que ese fuera el cálculo, para que tú aceptes la salida de la empresa y me traigas tu resolución de jubilación. Y ese premio te lo llevas si me traes la resolución de jubilación y rescindimos la relación laboral. Si no me lo traes, entiendo que quieres seguir trabajando, te quito el premio y lo utilizaré en otra circunstancia porque siempre está a favor de la empresa y solo se lo daré si realmente el empleado cumple esta parte del acuerdo. Esto lo denominamos compromisos por pensiones.
y se realizan muchas veces para frenar, digamos, la voluntariedad del empleado para quedarse más tiempo trabajando y buscar una fecha definitiva en donde, a cambio de darle este premio que complemente su pensión pública, esta persona llevará la resolución de jubilación y no habrá que hacer un despido en el origen. Porque si hubiéramos revisado en ley qué otras circunstancias hubiera tenido ese empresario con el empleado de 69 años, oiga, existe otra más. Y hubiera sido inutilidad sobrevenida en puesto de trabajo. Básicamente que un juez hubiera reconocido a ese empleado como inútil. Eso suele pasar en casos muy excepcionales. Imaginemos que ese empleado hubiera estado siendo conductor de autobuses y pierda la visión de los dos ojos. Pues, oiga, podría reconocer esa inutilidad sobrevenida en puesto de trabajo. Y me hubieran permitido irme a un despido objetivo, 20 días por año trabajado, límite de 12 mensualidades. Y hubiera abaratado esa consecución o reconocimiento de despido improcedente buscando una solución en ese sentido. Esta es muy complicada de buscar, esa inutilidad sobrevenida en puesto de trabajo. Por lo tanto, empezamos a buscar fórmulas para intentar que seamos nosotros como empresarios los que podamos poner un orden en nuestra propia casa y buscar una alternativa, un complemento o una salida a ese empleado en estas circunstancias que suelen ser a partir de 55 años en adelante y con cierta antigüedad dentro de la empresa. Vamos a ver en estos esquemas medianamente que hemos preparado para verlo en unos esquemas simplemente en uno. Un sistema de prejubilaciones en este país es este esquema que podemos ver hoy por hoy. Vemos a una persona de 57 años, vemos que aquí hemos rescindido su relación laboral, vemos y hemos precalculado desde MAFRE qué prestación de desempleo va a tener durante esos 2 años. Recuerden que en función de la base que tenga este trabajador, tendrá ese paro constante o se reducirá el paro a partir del 7º mes en adelante. Y vemos los importes que va a percibir. En este caso, en este esquema de prejubilación, la empresa ha ofrecido que te lleves a tu casa 2.000 euros todos los meses, imaginemos que esas son las circunstancias, y que eso fuera el 80% de tu salario actual. Siempre hacemos estos acuerdos, digamos, o estas prejubilaciones en netos, es decir, el empleado necesita conocer qué dinero se va a llevar a su casa todos los meses, es la parte más importante para él. Pongamos que ese 80% de oferta ha sido 2.000 euros netos, a los que yo tengo que garantizarle esa cantidad de dinero y hasta su primera edad de jubilación. ¿Cómo construiríamos este tipo de póliza de renta? Veríamos su desempleo, sumaríamos, imaginemos que ese desempleo le deja 980 euros netos, sumaríamos con una póliza de rentas que le daría 1.010 euros todos los meses para llegar hasta los 2.000 euros, que es nuestro acuerdo garantizado de prejubilación en formato de despido. Seguiríamos pagando durante 2 años ese complemento a desempleo y vemos que la seguridad social es el propio desempleo el que sigue cotizando durante esos 2 años. A partir de que se finalice el desempleo y obviando que existen otros subsidios asistenciales para mayores de 52 años, que son unos 400 y pico euros que tengan desde la finalización del paro, pero que no sabemos si dentro de 2 años eso va a seguir existiendo o no, por lo tanto no lo podemos garantizar dentro de un acuerdo en este sentido, la póliza de rentas vemos como automáticamente subiría de los 1.000 euros de complemento a los 2.000 directamente, porque ya no hay un paro donde apoyarse. Y además debería sumar lo que este trabajador o trabajadora va a tener que hacer, que es básicamente suscribir un convenio especial con la Seguridad Social y empezar a pagar sus propias cotizaciones para que cuando nos hagan a todos la cuenta de esos últimos años cotizados no le aparezca en cero, sino haya seguido pudiendo cotizar en función de su base. Acompañaríamos con estos acuerdos y con todos estos pagos mensuales hasta que el trabajador o trabajadora ha cumplido los 63 años. En ese momento, si vemos que ha podido jubilarse, la póliza de rentas acaba y pasa a su prestación de jubilación esta persona. Por lo tanto, damos continuidad a una especie de salario que va a seguir percibiendo durante todos los meses y hasta el momento definitivo de su edad de jubilación. Oiga, Ángel, si hay un fallecimiento por el camino, si hay algún tipo de algo que le pueda pasar a este asegurado, pues por supuesto, estas pólizas están garantizadas y llevan unos beneficiarios que serían los que ese asegurado haya designado dentro de su póliza, ya sea su familia o las personas que él haya querido, que seguirán percibiendo todos estos importes y hasta está garantizado tanto en vida para el empleado, si tiene la mala suerte de en plena prejubilación tener un siniestro, los beneficiarios seguirán percibiendo los restos. Transportamos esas exenciones fiscales a la propia póliza de renta. Es decir, si estas personas tienen, no sé, me lo invento, 40.000 euros exentos por ese motivo del despido, la póliza de renta se estaría pagando salario neto, pagos netos, hasta no superar esos 40.000 euros de indemnización exenta. En el momento que la superara, ya sería un rendimiento de trabajo. Pero mientras no lo supere, esas rentas son netas. Por lo tanto, abaratan los costes de estas pólizas de rentas.
puesto que al final, al no tener la fiscalidad de rendimientos de trabajo, que es la que tenemos en la nómina, que este señor o señora se lleve 2.000 euros, hay que elevar a bruto 3.200, imaginemos, para quitar ese concepto y que le queden 2.000 euros. En este caso no haría falta. ¿Por qué? Porque al haber un despido en el origen, se sigue con la exención de ese despido y por lo tanto los pagos son netos. Así que para que le lleguen 1.000 euros, con poner 1.000 euros, le llegan los 1.000 euros, ¿de acuerdo? Y es fórmulas de abaratar o de buscar esas soluciones que vamos encontrando empresa a empresa, que les vamos contando, oiga, que existen otras, que es lo que iba a hacer usted, pagar una indemnización, pero que existe fórmulas de intentar administrar digamos, esa salida del empleado y no entrar en un drama con el empleado, sino buscar una fórmula que genere que ese empleado llegue a casa diciendo, pues prácticamente me han hecho un premio. Porque creo que debe haber algún beneficio de ver un martes por la mañana a un Quintana, es decir, tiene que prescindir algo de la renta para poder ver en casa la tele a las 10 de la mañana y puede ser una solución también satisfactoria para ese trabajador. Y buscamos un acuerdo entre empresa y trabajador que haga que esta política de salidas, por lo menos se comprenda y se conozca, y que tengamos además una traslación a los empleados de 50 años, que viendo cómo esta persona de 57 ha salido, podrán a lo mejor en algún momento entender que puede ser una expectativa también, una perspectiva para ellos. Pasemos a otra solución de las que hemos dicho. Imaginemos un sistema de bajas por mutuo acuerdo, que no se acaba de cambiar con respecto al otro pacto. Aquí no tenemos un despido en el origen, aquí hacemos un acuerdo con el empleado, que tiene una cierta edad, y que buscamos una salida para él. Bien, en un sistema de bajas por mutuo acuerdo, perdonad, estoy intentando pasarle aquí en la otra diapositiva. Bien, en este esquema de rentas lo que vemos es una persona que ha salido también, bueno, pues en este caso por acuerdo de la empresa y ha aceptado un premio a cambio. ¿Qué se diferencia con respecto al otro esquema que hemos puesto? Pues que acaba de desaparecer la figura del paro. Es decir, una persona que sale por un acuerdo de la empresa no tiene derecho a esa prestación de desempleo y por lo tanto necesita, bueno, pues básicamente tener dinero desde el primer mes. No se puede sujetar con un cumplimiento de desempleo. Así que habría que elevar toda la cantidad en caso de un acuerdo, lo que hayamos cifrado o garantizado, a todo el total. No nos apoyamos en los 1.000 euros que podría dar el paro en ese caso. Y además hay otra consideración y es la que ven ustedes en pantalla, y es que el convenio especial con la Seguridad Social, digamos que hay que pagarlo desde el primer mes, porque el paro no está cotizando por esta persona, dado que no tiene derecho a ese desempleo. Así que tendrá que suscribir el convenio desde el primer mes y empezar a pagarlo. Pero fíjense cómo estos cambios de seguridad social tampoco es que estén acertando muchas veces. ¿Qué ha pasado? Es verdad que no nos cogen los últimos 15, nos cogen los últimos 25 años. Lo que no se han dado cuenta es que antes, en los últimos 15, lo que hicieras en 2 o 3 últimos años de bases cotizadas se notaba mucho. Pero en 25, lo que hagas en 2 o 3 últimos años de bases cotizadas ya se diluye más, ya no se nota tanto. Por lo tanto, es muy probable que estos empleados no suscriban un convenio a su base máxima, sino que rebajen las cotizaciones en esos 2 o 3 últimos años, porque el efecto de cotizar a una base media o mínima sobre 25 años en esos 2 o 3 últimos es mucho menor que si hubieran sido los últimos 15. Y por lo tanto, estamos viendo cómo en la Seguridad Social estos convenios tampoco se pagan en bases máximas, sino que se van a tramos mucho inferiores. Y eso también lo calculamos, porque desde MAFRE no solo atendemos a la empresa, que sois nuestro cliente, sino que luego nos dejáis con el empleado. Y es ahí donde, pues, por supuesto, le contamos en qué consiste este tipo de sistema, le apoyamos y le hacemos un servicio por venta hasta su edad de jubilación y, digamos, vamos detrás de él porque empieza a ser nuestro cliente, el propio empleado, a través de este tipo de instrumentos. A partir de ahí hacemos cualquier tipo de comparativa de costes que ustedes nos pidan. Es decir, hacemos toda la comparación de costes entre un despido clásico objetivo, un despido clásico que pudiera ser procedente o improcedente y cómo sería esa indemnización. Si llegara a un nulo, ¿qué costes tendría? Hacemos una comparativa de cuánto me cuesta mantener a este empleado si se fuera a los 65 o si se fuera él mismo a los 67. Y valorando todos estos costes encontramos fórmulas de sistemas de bajas que nos pueden ayudar en un momento dado, caso a caso y en el caso que pudiéramos tener. Nuestra intención es que por lo menos conozcan que existen. Luego, a partir de ahí, si las quieren aplicar o no, esa es nuestra función, por lo menos que se mantenga. Y esta última, entonces, ¿qué sería? Pues esta última, señores, sería la parte de las bajas incentivadas. La parte de las bajas incentivadas nos lleva a una cuestión en donde ya el empleado tiene 62 o 63 años, ya es posible que pueda jubilarse de manera voluntaria y no lo quiere hacer porque gana más nómina o porque le penalizan esa pensión por haber de manera voluntaria adelantado, que se puede en ley, 2 años a tu edad de jubilación ordinaria. Y ahí puedes adelantar tu jubilación, ¿no? Y no quiere hacerlo. Bueno, ¿cómo podemos convencerle? Pues quizás sin despido en el origen, sin tener que llegar a un juicio y sin tener que hacer nada, podríamos presentar un esquema en donde le digamos que a los 63 años va a tener ese importe de pensión, que ya le hemos calculado incluso con las penalizaciones por anticipo de jubilación,
y le decimos que la empresa, si quiere aceptar esa pensión pública de jubilación, le da un complemento de rentas, y ahí ponemos complemento de rentas, pagamos 500 euros, me invento las cifras porque cada cálculo y cada situación será un escenario completamente distinto, ¿no? Y complementamos a su pensión pública con unas mensualidades de una pensión privada hecha en una póliza de rentas de nosotros desde Mapfre, que le vamos pagando sus 500 euros todos los meses en su bolsillo, y también vitalicias, es decir, como la pensión pública, las podemos hacer temporales hasta un plazo o las podemos hacer vitalicias hasta su propio fallecimiento, como funciona la pensión pública. De tal manera que tú te llevas este premio, señor empleado, solo si me traes la resolución de jubilación cuando yo te lo digo, que es ahora a los 63, o ahora a los 63 y medio, o ahora a los 64, lo que se entienda. A cambio de esa resolución te llevas la póliza de rentas debajo del brazo. Y si no me la traes, es decir, si no quieres jubilarte de manera voluntaria, entonces te quito este premio, y eso se hace con los seguros colectivos de ahorro jubilación, donde no imputas ese dinero, lo enseñas y solo lo imputas si realmente el empleado acepta esa parte del acuerdo, y entonces tendríamos una salida mucho más barata que haber llegado a un juicio a que un juez pusiera o resolviera una situación que se nos está alargando dentro de la empresa. ¿De acuerdo? Como estos esquemas, por supuesto, vamos a una velocidad tremenda a la hora de explicárselos, por el sitio donde estamos y con respecto a los tiempos de todos ustedes. Bueno, como estos sistemas entendemos que existen muchas fórmulas que podemos aplicar, variantes de ellas, y desde Mapfre hacemos una cosa quizá rara en el mercado, y es no cobramos por ningún tipo de consultoría ni asesoría. Nos ponemos a funcionar, mandamos proyectos actuariales, empezamos a hacer todos los escenarios posibles, calculamos el paro, calculamos las prestaciones futuras de jubilación, las penalizaciones por anticipo, los costes de cualquier salida, y se los presentamos y se los ponemos delante, y se los explicamos. A partir de ahí, si ustedes quieren la póliza, entonces sí, habría que pagar la prima del seguro que cuesta este tipo de pólizas a la hora de devolver ese dinero al empleado. Pero si no, al menos le habremos dado un montonazo de información que les servirá para atender no solo ese caso que tienen ustedes en la mesa, sino los posibles futuros casos que pudieran tener. Por lo tanto, úsenlo en ese sentido. Si quieren ese tipo de asesoramiento, estaremos encantados porque es nuestro trabajo y, por supuesto, por el que luchamos cada día. Otras comparaciones de costes en estas bajas por mutuo acuerdo pues nos llevan a, como ven ustedes, escenarios muchísimo más baratos que cualquier otro tipo de solución, ya no solo del mantenimiento del salario de impuestos, sino porque que si ese empleado se queda hasta los 65, hasta los 67. Y estas fórmulas, cómo van buscando soluciones win-win, empresa y trabajador, y siempre, por supuesto, pues, estando de acuerdo todas las partes a la hora de explicar. Cuando terminamos de explicarlo a ustedes, si ustedes están de acuerdo, entonces pasamos a explicárselo al empleado, porque nos gusta hacerlo a nosotros más que a ustedes desde la empresa, y le explicamos qué situación es y qué es lo que pretende la empresa en ese momento. Conseguimos convencer que es una situación buena o una solución. Bien, pues dicho este primer capítulo, que serían soluciones en materia de reestructuración de plantillas, y pasando tan rápido, Pedro, y perdona que vaya a esta velocidad, pero me sigo poniendo nervioso en estas cosas, entonces me acelero hablando. Pues, se te entiende perfectamente. Sí, vale, entonces vamos bien, entonces sigo en línea, entonces vamos bien. Nos vamos a una segunda idea, y hablaríamos de protección familiar y transmisión de empresas. Oiga, somos un país que esto de la previsión social empresarial a veces yo lo suelo contar como, pues no creemos en ello, porque culturalmente no somos tan puestos en esta parte de ahorros hacia jubilación, no creemos tanto en ello, y eso es un concepto cultural de nuestra seguridad social. Aquí hay una cosa, y he contado esta broma, toda la mañana la llevo contando en distintos sitios donde me han llegado. Vamos a ver, tú vas a Estados Unidos a una entrevista de trabajo, y entonces el señor americano le pregunta a ese empresario, lo primero que le pregunta es qué tipo de colectivo de salud existe en esta empresa. Y si me cura a mí y a toda mi familia. Y qué hospitales me cura y qué enfermedades me cura. Y oiga, se pasan un rato hablando del colectivo de salud que por supuesto tiene esa empresa a favor de los trabajadores. Lo segundo que suele preguntar el americano es si existe un buen seguro de vida en esta empresa que me cubra si me pego un golpe en Nueva York con el coche y alguien me tiene que cubrir de alguna manera un capital porque tengo 3 niños detrás. Entonces hablan del seguro de vida, bien por regulación, bien por obligación, bien por beneficio social, que esa empresa por supuesto tiene a los trabajadores a su alcance. Lo tercero que le pregunta es si existe alguna hucha de ahorro a medio o largo plazo, además de la nómina. Oiga, usted que complemente unos capitales o unos dineros y los enfoque de cara a cuando los voy a necesitar más, que es probablemente cuando llega mi jubilación. Y lo cuarto que pregunta es cuánto voy a cobrar. Bien, traslademos esta entrevista de trabajo a España y pongámonos en cualquier punto de España y me da igual, norte, sur, este, oeste, y traslademos qué se está preguntando el empresario español y el empleado español. El empleado español te le va a ocurrir la primera pregunta, ¿cuánto cobro? Y si me dices algo más, pregúntame algo más, ¿cómo me queda neto eso?
y pregúntame algo más de esta empresa, pues podría preguntar si las vacaciones las tengo obligatoriamente que coger en agosto, las puedo recoger desde enero hasta diciembre en manera proporcional. Y no le voy a preguntar nada más porque no sale de mí preguntarle nada más. Porque he nacido en un país donde hay una hucha que se llama Seguridad Social Solidaria y de reparto. Y ojo al dato, últimamente está empezando a pagar prestaciones medias mayores que los salarios medios, lo cual darle continuidad a una hucha que ya paga prestaciones medias mayores que salarios medios empieza a ser una cosa confusa y bastante difícil de mantener en el tiempo, ¿no? Entonces, eso no me ha hecho a mí preguntar ni obligarme a pensar si necesito una hucha individual o una hucha colectiva desde mi empresa y si debo generármela o no. Yo creo que a palos nos van cambiando poco a poco en esta sociedad que entendamos que eso cada vez va a llegar con mucha más fuerza y que por lo tanto debemos estar preparados ante esa situación. Entonces, viendo esto, y perdón que ha salido un poco la pantalla, nos vamos a ocupar de una parte de la parte de los capitales de seguros de vida y el por qué le llamamos protección familiar y transmisión de empresas, porque nos hemos encontrado algunos casos que son realmente interesantes. Lo interesante es esto. Llegamos a los pactos sucesorios y dentro de los pactos sucesorios, cuando hacemos un protocolo familiar, cuando vamos a traspasar una empresa, cuando definimos quién es el niño que se queda, quién es la niña que se queda, en qué puestos se van a quedar, a qué edad voy a dejar esas participaciones, y tenemos bien claro todo ese pacto sucesorio, llega un momento que nos olvidamos de distintos conceptos. Entonces les voy a dar 3 ideas que podrían funcionar en sus propias funcionalidades. Vamos a ponernos en una de ellas. En una de ellas se trataría de que somos Pedro y yo, y perdona que te coja de ejemplo, hemos montado nuestra empresa y tenemos nuestra pyme, es una pyme de comercio y vendemos, no lo sé, zapatos, Pedro, pues vendemos zapatos. Claro, según el sector. Estamos en un buen sitio. Entonces, tenemos el 50% de participaciones. Pedro y yo nos llevamos de maravilla. Y nos llevamos de maravilla los dos. Y el 50% de participaciones cada uno y tenemos 4 empleados y hemos puesto en marcha nuestra venta de zapatos. ¿Qué nos ha pasado? Que el señor Pedro y yo nos despedimos el viernes. Y yo me voy a una playa a nadar y me ahogo esa noche en la playa. En este caso, me he ahogado yo, no te has ahogado tú. Con lo cual, te he dejado a ti vivo en este ejemplo. Es una diferencia por tu parte. Ojalá que veas. Pero somos así. Entonces, yo me he ahogado. Entonces, el señor Pedro el lunes abre la zapatería con mi mujer. Claro, Pedro se podrá llevar bien con mi mujer o mal con mi mujer. Lo que está claro es que no se llevaba como se lleva conmigo. Conmigo es con el que creo el negocio. Con mi mujer y con mis hijos no ha creado ese negocio. Y por lo tanto, mi mujer y mis hijos, mi mujer probablemente te diría, pues no me gusta el color, pues no me píntalo por aquí, pues no me gusta que vendamos zapatos, pues probablemente deberíamos vender zapatillas, porque no lo estás haciendo bien, Pedro, zapatos no me gusta. Ahí sí te cayera mi mujer en ese sentido, Pedro. Por lo tanto, a Pedro le hubiera gustado que hubiéramos bloqueado de alguna manera la entrada de esos beneficiarios heredados directos, si es que a Pedro o a mí nos pasa un siniestro o un imprevisto, o nos coge un mal bicho de COVID, o yo qué sé, o nos llega un tierra aire desde Putin. Si eso pasara, o cómo pasara, debemos tener la previsión de haberlo frenado antes. ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues bloqueamos la entrada de herederos directos a la sociedad en caso de un fallecimiento y lo que hacemos es que la empresa nos generaría un seguro de vida al señor Pedro y a mí. En ese seguro de vida valoraríamos ese 50% y el dinero que cuestan esas participaciones. Supongamos que nos valen unos 200.000 euros cada 50% de participaciones y es una valoración correcta que hemos hecho. Ese sería el capital o la suma asegurada de esa póliza de vida. Y lo que haríamos en ese caso como solución, y esta es la sorpresa, es que cruzaríamos beneficiarios. ¿Qué significa esto? Si soy yo el que fallece, Pedro en ese mismo momento se llevaría los 200.000 euros y acto seguido pagaría y compraría las participaciones a mi mujer y a mis hijos, porque ya habremos valorado ese importe. Es decir, año a año hacemos un protocolo empresarial en donde levantamos acta y decimos que estamos todos de acuerdo en que, en caso de fallecimiento de uno de los dos, la otra persona percibirá por impuesto de sucesiones esa partida. Recuerden, los seguros de vida salen de la masa hereditaria, un gran desconocido, salen fuera. Es decir, la función de beneficiario se adquiere por contrato, oiga, en un seguro de vida, no por nacimiento. No tengo que nacer de este señor sino que por contrato adquiero esa normativa como beneficiario y por lo tanto el seguro de vida me ayudaría a haber solventado esta situación. Es decir, yo me hubiera muerto en una playa de Torremolinos ahogado ese sábado, Pedro hubiera percibido ese capital del seguro de vida elevado a bruto y pagando el impuesto de sucesiones correspondientes, y son 200.000 quizá habría que haberlo elevado a 250.000 de capital para pagar los impuestos en unas sucesiones entre él y yo, y con los 200.000 netos, cumpliendo ese pacto protocolario, llegaría y pagaría a mi mujer, que le soltaría el 50% de las participaciones, bloqueando la empresa, en este caso, a nombre de Pedro, porque se quedaría con el 100% de las participaciones. Todo eso se puede recoger. Todo eso se recoge, por supuesto, en este protocolo. Podría ser el 50 total, o podría ser solo el 25 para que te quedas con la mayoría de las participaciones.
y ya mi mujer no te pudiera decir, vende zapatillas, que me gustan más las zapatillas. Y esa parte es la que intentamos controlar vía este tipo de soluciones, que son absolutamente desconocidas y, oiga, baratísimas, porque al final se trata de un capital de riesgo. No es tenido que ahorrar esto en una hucha, lo he tenido que pagar en una prima de seguro que ha pagado mi empresa precisamente para solventar esta circunstancia. ¿Habría alguna más en este pacto o protocolo? Que el ratón me acaba de ir, a ver, me acaba de desaparecer, aquí le tengo. Podría haber otra idea. Por ejemplo, imagínense, otra fórmula de hacer seguros de vida desde la empresa y el nombre de estos socios podría ser el tomador es la empresa, los asegurados somos Pedro y yo, pero en este caso, en vez de dejarnos beneficiarios todos, Pedro, lo que vamos a dejar es a la empresa como beneficiaria. A la empresa como beneficiaria. Y tú y yo nos vamos a llamar persona clave. ¿Por qué? Porque somos los que más facturamos dentro de la sociedad. Por lo tanto, la pérdida de uno de los dos haría que nuestra empresa, durante un añito y medio, no lo tuviera tan bien. Por eso es que mejor vendía zapatos de la empresa. Y yo soy también un buen comunicador de zapatos. Por lo tanto, cualquiera de los dos que estuviéramos fallecidos, esa empresa se resentiría durante un tiempo hasta encontrar a otro crack vendedor de zapatos que pudiéramos incorporar dentro del negocio. En esas circunstancias lo que hacemos es llamarnos personas claves y hacer, la empresa es la que contrata el seguro, nos asegura a este señor y a mí, y de beneficiario se pone la propia empresa, que sería la que recibiría ese capital. Esos capitales no van por sucesiones, van por rendimientos de capital mobiliario que se ajustan en el impuesto de sociedades. Esa empresa habría de alcanzar mayor valor y tendría un capital suficiente como para equilibrar esa circunstancia y aguantar en el tiempo. Pues oiga, podría ser otra idea y simplemente que conozcan que existe. O incluso una tercera. El dato fue horrible. El año pasado, el 42% de las empresas no se aceptaron en herencia. Espera, que lo voy a volver a repetir. El año pasado, el 42% de las empresas no se aceptaron en herencia, porque lo que le caía a la familia era una deuda. Es decir, cuando existe un protocolo familiar donde yo tengo pensado que hasta los 65 años voy a vivir y luego voy a generar mis participaciones y las voy a dejar, es porque también tengo previsto que voy a ir haciendo amortizaciones lineales, que me voy a ir quitando acreedores y me voy a ir quitando deudas. ¿Qué ha sucedido? Que si la persona ha fallecido con 57 años por causa del COVID, resulta que lo que le ha caído a los hijos es una deuda absoluta que no pueden permitirse seguir. Y eso se hubiera corregido a través de meter en ese protocolo familiar un seguro de vida pagado por la empresa que cubriera un capital en caso de fallecimiento que cayera directamente, en este caso, a los herederos directos. Con lo cual, con estas figuras, como ven, empresa, socios, beneficiarios, se puede jugar y se puede buscar la solución perfecta para que en una transmisión de empresa no nos carguemos un negocio de 3 generaciones porque no tengamos previsto. Nos podría haber pasado alguna de estas circunstancias si hemos podido resolverlas y, por supuesto, alguien nos las ha explicado. Y esa, vuelvo a repetir, es nuestra función. Y quizá no lo estamos haciendo demasiado bien. Y es nuestra obligación desde el sector explicar estas circunstancias no solo en el Corte Inglés. Y no me meto con el Corte Inglés. Es que el Corte Inglés tiene su propio departamento y ya se las explica. Y somos nosotros los que intentamos buscar a través de estas ideas y sus propios asesores que las conozcan. Y por supuesto que si las entienden y las quieren, las pongan en marcha. Y por última idea, y ya terminando, no voy a hacer en este caso una zapatería ni nada por el estilo más, lo que voy a hacer es contaros otra idea que tenemos y que lo hablamos, los seguros colectivos de ahorro para la jubilación. Y ustedes dirán, ¿qué será esto? Bueno, como complementario a las EPSU de empleo o a los planes de pensiones de empleo que se están en el territorio nacional, mucho más flexibles y bastante más fáciles de poner en marcha son los seguros colectivos de ahorro jubilación. Una estructura de una PSU de empleo, como saben ustedes, está limitada en cuanto a los límites de aportación, los 5 y 8.000, un total de 12.000 euros, quiero recordar. O los planes de pensiones de empleo en territorio nacional, que tienen los 1.500 de bolsillo individual, los 8.500 que se puede contribuir más la empresa. Pero al final se registra y se limita todo en cuanto a que encorseta en una serie de normativas a la hora de poner este tipo de instrumentos en marcha. No puede ser discriminatorio, debes ceder siempre los derechos hasta la jubilación. Si el empleado se va y se va a la competencia, se lleva esa parte de derecho consolidada a su favor. En caso de fallecimiento van por rendimientos de trabajo, lo que le queda de beneficiario, lo cual no es una fiscalidad del todo buena. Digamos que tienen esas distintas cucharas de ahorro, pues distintas cosillas que a veces no nos gustan del todo como instrumento, pero es lo que la ley va a marcar. A la altura de esos planes, a la altura de esas EPSU de empleo, y todavía mejorándola, existen desde hace muchos años los seguros colectivos de ahorro o jubilación, que contrata una empresa a favor de un empleado, el que elija la empresa. Lo puede decidir, no tiene por qué meter a toda la plantilla, quiero decir con esto, sino que puede decidir a dedo un empleado que tenga relación laboral, el que puede hacerse este tipo de huchas complementarias. Bien, pues los seguros colectivos de ahorro o jubilación se utilizan para distintas cosas. De momento, por ejemplo, para retener talento hasta la jubilación. Oye, Pedro,
me encanta que estés conmigo trabajando y por lo tanto te voy a hacer esta hucha de ahorro de jubilación a tu favor, que vas a cobrar en el momento de jubilación, pero eso sí, si te vas, la pierdes. Es decir, si te vas a la competencia, si no cumples el objeto de tu acuerdo, que es quedarte conmigo hasta tu jubilación, acabas de perder este derecho o este premio porque no has cumplido esa parte. Y lo utilizamos para retener talento en el largo plazo. También como modelo para externalizar cualquier compromiso. Pero sobre todo y últimamente, también para conseguir que Pedro se jubile a la edad que yo le digo como empresa que se jubile, que sería esa solución que les hemos contado para la persona o empleado de 69 años. Bien, la cuarta y última, con los beneficios del Unit Link, es que no tienen límite de aportación, con lo cual ya empezamos bastante bien. Es decir, no me regulan un límite de lo que yo puedo aportar en esta bolsa, sino dejan libre a la empresa que pueda aportar la cantidad que entienda necesaria, salvando los 100.000 euros como máximo al año que podrías aportar en el caso de que tenga transmitido todos los derechos. Es decir, que esa hucha siempre sea para él, además de para jubilación, fallecimiento e invalidez, que aunque yo le eche, esa hucha siempre le sirve. Bien, estos modelos son más flexibles, pero como los estamos utilizando sobre todo, y ya termino, es como modelos para la retribución flexible, otro gran desconocido. En este país, hasta el 30% de los salarios brutos de cada persona pueden ser utilizados en distintos conceptos, bienes o servicios, de tal manera que yo puedo comprar cosas desde mi salario bruto, pero también puedo ahorrar desde mi salario bruto. Y esta la diferencia es abismal. Yo puedo ahorrar con mis 100 pesetas que cobro, me pasa por IRPF y Seguridad Social, me quedan 70 pesetas y con las 70 ahorro, o podría meter 100 pesetas directamente desde el salario bruto sin pasar por coste fiscal, porque van sin imputación fiscal, y tirarlas directamente las 100 pesetas dentro de la hucha con destino hacia la jubilación. La diferencia es abismal y lo llamamos retribución flexible, intentando cambiar los modelos tradicionales, salario bruto, Seguridad Social y IRPF, y luego con el salario neto compro cosas, a meter este tipo de productos antes de pasar el salario bruto por la Seguridad Social y por el IRPF. Y esto a veces lo dejamos voluntario. La empresa dice, oye, empleados, pues voy a generar una hucha de ahorro a jubilación, vosotros mismos vais a decidir desde vuestro propio salario bruto qué aportaciones queréis meter sin imputación fiscal dentro de esta hucha y hasta el 30% de vuestro salario bruto podéis hacerlo, y dejo en manos de que sean los propios empleados los que, si les apetezca, financien este tipo de huchas de cara a un complemento de ahorro a jubilación. Las hacemos, oigan, en estructuras Unit Link, que es esa palabrota que utilizamos porque ya el tipo de interés garantizado en este país ha perdido un poco de significado, y vamos a estructuras de interés variable. En la presentación que van a recibir tendrán ejemplos de ahorro fiscal en función del IRPF que tengan haciendo este tipo de aportaciones, y tienen ustedes las contingencias, por supuesto, que son las mismas que las FSV de empleo o los planes de empleo en este país, que son jubilación, fallecimiento e invalidez, por supuesto, de dependencia, paro y enfermedad. Digamos que este tipo de huchas colectivas, como complementarias a las FSV de empleo, son absolutamente demoledoras en cuanto a argumentos a la hora de entender que es mejor esta vía quizá de canalización de ahorro a la jubilación de los empleados y quizá otros. Son los grandes desconocidos y aquí estamos una vez más y a su entera disposición si quisieran hablar con nosotros o ver de qué manera podemos articular cualquier caso y, por supuesto, con la presteza que intentemos llegar y, por supuesto, de una manera gratuita en todo este asesoramiento, que nos encanta todo ese asesoría y consultoría, pero al final vendemos un instrumento. El instrumento será el último después de la solución, que una vez analizada encontremos entre ustedes y nosotros. Y esto era todo, Pedro. No sé si hemos llegado en plazo, si hemos terminado medianamente bien, o si incluso alguna pregunta quieren hacernos o queréis hacernos en un momento dado sobre esta sesión, porque enviaremos la presentación para que le echen un vistazo y puedan aclarar algunas dudas o conceptos. Y esperamos un segundito a ver si nos llega alguna pregunta, o bien por escrito o bien por el ordenador directamente. Bueno, realmente, Ángel, una presentación muy buena, magistral, sobre todo los enunciados. Yo creo que para el comercio de proximidad, comercio pequeños, empresarios y empresarios del comercio, son caminos nuevos que ellos igual no lo tenían incluso ni en mente. Cuando vemos Mapfre, vemos seguro el coche de pisos, no, es mucho más, y dentro del acuerdo que hemos firmado con Mapfre, que vamos a trabajarlo mucho más al detalle. Yo creo que es una muestra de que hay muchos productos y muchísimas cosas, mucho campo de actuación para nuestros sectores, para activos colectivos, los sectores del comercio, y esto lo vamos a seguir trabajando internamente, y hay un canal para todas las dudas que puedan tener, que incluso se dirijan a nosotros para ponernos en contacto con los responsables vuestros y los técnicos vuestros, y demos soluciones a muchísimos problemas. Y una cosa que hace también que en los protocolos hay tres
líneas que has tocado, el protocolo familiar creo que es fundamental que muchas veces se den cuenta y crea auténticos problemas. Nosotros lo vivimos aquí en primera mano, crean problemas en lo que has dicho tú cuando muere un socio. Tremendos, efectivamente. Y muchas veces es lo que también decías, Pedro, Mafre se conoce como una marca que a lo mejor está posicionada en una serie de soluciones o de productos, pero no se la entiende como una empresa que somos capaces de asesorar también en otras líneas, ¿no? Y esa es la parte de Mafre desde hace muchos años dándose a conocer, que además de autos y además de hogares, vendemos o solucionamos otro tipo de Perfecto, y así va a ser. Y además, como he comentado antes, contamos con la presencia de Manuel Martí, director territorial de Mafre, que seguro que nos va a lanzar algún mensaje más dentro del paquete de todo lo que las labores o el trabajo que realiza Mafre y fundamentalmente pues para todos nuestros colectivos que, como digo, vamos a seguir profundizando en este acuerdo y que no sea un acuerdo de una firma, sino un acuerdo realmente que tenga medidas para los colectivos. Que tenga medidas y que tenga profundidad, Pedro. Muchas gracias a todos los asistentes por escucharnos y además en estos momentos que ya no sé si decir buenos días, buenas tardes o otra cosa, ¿no? Pero de verdad que gracias, sobre todo gracias a Pedro por ofrecernos esta participación y a dos personas que han colaborado mucho en este acto, a John Lassa, que aquí lo tenemos presente también como secretario general, y hoy no ha podido estar, me han dicho, que es Cristina Cano, que además ha querido organizar presentemente este acto junto con nuestro director de la oficina que dirige todo esto que es Félix. Así que muchas gracias por este ratito que nos brindan, ¿no? como entidad y como compañía. Por contar una pequeña anécdota y muy al hilo de la conversación que llevamos todo el día con Ángel teniendo, el otro día comentando con una clienta que también tiene un comercio, no de aquí, pero yo creo que refleja mucho la situación de todos o de muchos. Me trasladaba en una reunión comercial, pues evidentemente yo que me gusta hablar y que me dedico a ello, pues prácticamente no hablé, porque su preocupación era tal que me abordaba con un montón de preguntas de interés y de preocupación sobre todo y que constantemente nos llegan, ¿no? Muchas podemos solventar, otras no, y son preguntas tales como las que han salido hoy. ¿Qué harán los comercios ante la nueva situación actual que están sufriendo? Ya no solo de materias, de logística, sino es que llevamos ya 2 años sufriendo, comenzando por la pandemia y ahora todo lo actual, ¿no? También me preguntaba cuestiones cómo podría reestructurar parte de la plantilla, un tema que hoy se ha tratado, y cómo podía incluso fidelizar o incentivar a parte de sus trabajadores, otro tema también para nosotros realmente importante. Y sobre todo, cómo van a sobrevivir a las nuevas tendencias, subidas de precios, materias primas, e-commerce, ¿no? Cuestiones realmente que preocupaban y mucho, ¿no? Cierto es que la gestión de riesgos totales, integrales en las grandes empresas, como parte estratégica, pues está absolutamente en casi todas implantadas a nivel nacional. Pero quizás, y lo comentábamos antes de la reunión, la implantación de una gestión de riesgo económica, estructural o de otros en la pyme, en la pequeña empresa, en el comercio, pues sigue siendo una asignatura pendiente. Es evidentemente que las pymes pues son muy vulnerables en momentos críticos y acabamos de pasar unos cuantos en la última década, vamos a decir, pues son las entidades más vulnerables a sufrir estos momentos críticos, ¿no? Y por tanto también poder mantenerse en un mercado y mantenerse vivo, como hablábamos también hace un rato, ¿no? Por tanto, la decisión que se tome en este tipo de implantaciones o de control de riesgos o de seguimiento de los costes, como hacíamos, o análisis de esas problemáticas que constantemente se van dando, pues cada vez cobra más sentido en una pyme, ¿no? Incluso comentábamos que el empresario, el de la pyme, el del comercio, pues tiene que verse como tal, ¿no? Como un empresario que es, como un empleador y con una sociedad a su cargo, que puede tomar las mismas soluciones y las mismas garantías que una gran empresa, pero de otra forma. De hecho, yo creo como profesional, igual que Ángel, y entre líneas también lo comentaba, ¿no? Hay que hacer foco en la pyme. O sea, es una de las partidas empresariales que más aportan a la economía española. De hecho, aportan el 62% del valor añadido
en España y son unos grandes empleadores y además con autoempleo, si lo contamos, ¿no? Y añadido a esto, además, son las entidades que cuando viene un momento crítico son las que menor resiliencia tienen. Con lo cual, no podemos dejar de lado, por un lado, como profesionales, el predicar y el evangelizar con cuestiones tan importantes como acaba de trasladar Ángel, y sobre todo, y es una pena, ¿no? Porque todo esto siempre nos alerta en los momentos malos o más críticos y no solemos tomar esas decisiones incluso en los momentos más de bonanza, ¿no? Cuando estamos un poco más alegres o más relajados, ¿no? Y tomar las decisiones de otra forma y de otra manera mucho más sana mentalmente. Tenéis un plan estratégico en Bilbao, el Plan Estratégico 2025 del Comercio de Bilbao, que además nace en un momento crítico, ¿no? En un momento de pandemia, pero muy bien tirado también, ¿no? Porque si cabe los efectos que ha provocado estos cambios en los últimos años, pues precisamente ha sido ese, el cambio de las tendencias, ¿no? De consumo, de hábitos de consumo, las tendencias de la venta del comercio minorista, con unos cambios muy profundos a nivel demográfico, en hábitos de consumo, por supuesto, y sobre todo en una explosión que se ha dado en los últimos años muy importante, que es el e-commerce o el comercio online, ¿no? Son cuestiones que no se deben de pasar por alto y que, a pesar de que sin duda pues estamos en un momento crítico, pues hay que ver también, ¿no? Que ahora también es un momento para analizar nuevas oportunidades, para analizar nuevas tendencias y para quizás tomar nuevas decisiones, ¿no? En otros entornos, en entornos, pues como ya he dicho, pues actuales mucho más críticos y mucho más difíciles. Una realidad pues, que ha modificado el paradigma tradicional del comercio minorista y que se ha introducido pues, un concepto incluso muy comentado y quizás a veces poco conocido y que Mapfre, nuestra entidad, de esto entiende muchísimo, y es la omnicanalidad en la comunicación, en todos sus sentidos y en todas sus vertientes, para mantener dos aspectos muy vivos y muy importantes: el cliente y la propia empresa. Y son dos focos en los que también tenemos que tener muchísima atención y hay que estar en estas tendencias si no queremos quedarnos fuera en ciertos mercados y en ciertos sectores. Aquí Mapfre, pues ya se ha comentado, pero no está de más reiterarlo y repetirlo, pone a su disposición equipos de personas, equipos de profesionales técnicos, para seguir avanzando, para seguir preocupándonos y para seguir predicando con estas cuestiones que a veces pues son un gran desconocido, ¿no? Y yo creo que es importante que empecemos todos a reflexionar. Nosotros, evidentemente, estamos muy preocupados con ciertas cuestiones empresariales, de las cuales hoy algunas se han tratado aquí. Y a modo de resumen, Pedro ahora nos recordaba pues, lo que hemos visto, ¿no? Reestructuraciones de plantilla, muy importante, y sobre todo haciendo foco en minimizar esos impactos que pueda tener para los trabajadores que se quedan, la propia empresa. Hemos hablado de jubilaciones, prejubilaciones, bajas incentivadas, análisis de costes según diferentes escenarios. Muy importante también se ha tratado un tema y yo creo que preocupa mucho a la sociedad española, la jubilación, ¿no? El fomento del ahorro a la jubilación a través de retribuciones flexibles en la empresa. Siempre buscando esa connotación positiva, esa connotación fiscal, esa connotación financiera o aseguradora en el buen ámbito, en el ámbito sano y en el buscar esa positividad, ¿no? Y para mí algo muy importante y que quizás poco valorado en la pequeña empresa, y es una pena, ¿no? Y es la sucesión de la misma. Ángel nos daba un dato demoledor, ¿no? Y es ese 40 y pico % que se nos esfuma en la cuarta sucesión y que no llega. Es una pena, ¿no? Que en la tercera o cuarta generación estos problemas sucedan porque
nadie ha puesto encima de la mesa pues, ese tipo de protocolo o esa metodología para saber cómo se tiene que actuar en caso de, quizás esto, como decía antes, siendo que la pyme aporta mucho a toda la economía en temas de empleo y en temas económicos españoles, pues debemos fijarnos, debemos de hacer foco y debemos de prevenir estas situaciones. Destacar que también, lo hemos comentado durante esta pequeña charla, ¿no, Mafre? Pues yo creo que hay 3 cuestiones muy importantes que aporta al mercado. Una, para mí, vital, y es la estabilidad. Mafre no toma decisiones de manera radical. La capacidad que tiene y la experiencia que tiene. Vamos a hacer casi 90 años en el sector. Y esto pues, son muchos años de trabajo, mucha expertise y sobre todo mucha capacidad de asumir y de trasladar. Y para mí, quizás, donde a vosotros os puede más interesar una gran gama de soluciones, siempre con esa vocación de servicio y de ayuda, y como bien decimos en la profesión, adaptadas y con un traje muy a medida a cada circunstancia y a cada empresa o persona. Pues con esto y por concluir, ¿no? Espero que hayan disfrutado, espero dentro de este marco, espero que hayan sacado conclusiones e identificado algunas, ¿no? En esta materia que, bueno, puede ser crítica o no, según se mire. Pero por dar alguna recomendación y acompaño a los mensajes que se han ido trasladando, esto es, nosotros no podemos recomendar en general. Yo creo que ahora hay un trabajo que hay que hacer de análisis, de personalizar y para ello pues brindamos, ¿no?, a todo un equipo a vuestra disposición para reflexionar de manera conjunta, para proponer temas y que en definitiva ayuden a tener un mejor control empresarial en cuestiones que a lo mejor no se está realmente profesionalizado y es normal, zapatero a sus zapatos. Tomar decisiones de una manera mucho más correcta en este ámbito empresarial o diferente por los cambios, ¿no?, de las tendencias. Cumplir con objetivos que uno se marca de manera empresarial o simplemente solucionar las problemáticas que se van dando a lo largo del día a día y de los años y que quedan ahí, que al final afectan demasiado a trabajadores, empresas, empresarios. Con lo cual, unir necesidades y nuestra experiencia, pues seguro que será un camino en lo que todos podremos sacar muchísima ventaja, ¿no? Y para cerrar, me gustaría despedirme con una pequeña cita que yo creo que también viene muy al hilo de alguien muy conocido como es Henry Ford, en el que dice que cuando todo parece ir en contra de una persona, hay que recordar también que los aviones despegan no con el viento a favor, sino precisamente en contra. Y lo que hay que hacer es ver y estar donde están las oportunidades, ver y cogerlas rápido, ¿no? Pero saber exactamente dónde están y cuáles son. Un verdadero placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por asistir y por escucharnos. Vamos, Hasta luego.